Genial. Entonces, Jaime, estamos en un viñedo. ¿De cuántos años tiene ese viñedo? Este viñedo tiene plantas de más de 100 años y 200 años, ¿no? Donde están las variedades negra criolla, la bichoqueña y la moscatel de Alejandría. Excelente. Como la variedad es más vieja, auténtica y original de la zona, porque nacieron aquí. Por ejemplo, contanos la historia de bichoqueña. Bueno, estas variedades son las más típicas de la región del Valle de Sinti. Como decíamos, ¿no? La bichoqueña, la moscatel y la negra criolla, que fueron las primeras en la moscatel y la negra criolla fueron las primeras en introducirse durante la época colonial, durante la conquista de los españoles. Bueno, la historia de la bichoqueña cuenta que en la región de Bichoca, que es subiendo hacia el Río Grande, llevaban unas vides para cultivar, no sabemos qué vides eran exactamente, y justo se volcó en la carreta y todos los sarmientos, las vides, se esparcieron por el Río Grande, que viene desde Bichoca. Entonces, en las orillas del río, cerca a los viñedos, porque todos estos viñedos están a orillas del Río Grande, empezó a nacer esa uva, o sea, hubo un clon, algo así, y por la región que es Bichoca se llamó la uva bichoqueña, y vieron que era una uva bien productiva, rica. Entonces decidieron todos los de la región de los Sintis traer en aquellos tiempos esa vid hacia aquí, más que todo hacia el Río Grande de Sinti, que viene desde La Palca hacia el sur. Fantástico. Interesante. Y que es súper interesante aquí es la forma de crecerlo, porque aquí tenemos la viña y un árbol. Entonces el tutor es el árbol y la viña está creciendo arriba. Contame un poco los beneficios de crecerlo en esa forma, porque es bueno para la viña tener esa protección del árbol. Exacto, los antiguos decían que uno de los favores que favorece, digamos, ¿no? Para el cultivo es que te protege del viñedo, del granizo, te protege de las heladas, que la helada viene desde arriba. Sí. Entonces, al estar el árbol, los racimos aquí en el parral, que se llama esto, que es en Chañar y en Molle, te protegen de la helada uno y otro del granizo. Antes no había malla antigranizo y por la forma del cultivo del viñedo es imposible casi poner malla antigranizo. Entonces los antiguos, esa era la principal función que cultivaban así como, y aparte que también produce más, ¿no? más productivos. Un parral. Esto es un parral. Bien. ¿Y cuánto, por ejemplo, en ese árbol, cuánto puede producir una planta creciendo aquí? Y bueno, varía, ¿no? Entre mollo y chañar, pero debe estar entre unos 10 kilos. Perfecto. ¿Y fácil a cosechar? Es difícil porque hay que subir con escalera, hasta para podar, incluso en este tiempo, por ejemplo, ¿ves? Los árboles ya han raimado. Sí. Raima se llama, quitar todo el monte y dejar así, ¿no? Interesante. Y aquí vemos atrás que estamos realmente, el Valle de Sinti es un valle entre montañas. Sí, exacto. Eso es lo bueno de nuestro valle, ¿no? Que estamos protegidos por el cañón colorado del Valle de Sinti, como lo llamamos. Es un clima único, un valle único, bendecido por Dios, se podría decir, porque es apto para el cultivo de la vid, por nuestra gran altura, por nuestro terruño, por nuestros días cálidos y noches frescas. Hacen que la uva llegue a su última madurez. Nosotros podemos escoger un mínimo de entre 13 grados de dulce o grados gourmet para poder hacer nuestra vendimia, ¿no? Tranquilamente llegamos a 14, 15 grados. Esa es la ventaja que tenemos aquí en esta zona, que
la uva llega a su grado óptimo de madurez. Fantástico. Y los vinos son ricos. Y bueno, sí, ¿no? Tienen su tipicidad de la Buenísimo. región. Muchas gracias. A ustedes las gracias.